Buenas noches para todos y todas. Es un gusto para nosotros darles la bienvenida a una nueva edición de Filosofía en el Bar. Filobar es un proyecto que inicia en mayo del 2018 con los objetivos de generar espacios de debate y de reflexión y de difundir trabajos e investigaciones de estudiantes y de docentes del área de la filosofía y de las ciencias humanas. Actualmente, Filosofía en el Bar cuenta con 14 ponencias eh, donde participaron invitados nacionales e internacionales, quienes han abordado diferentes temas como estudios de género, filosofía nacional, filosofía latinoamericana, teoría política, historia y análisis sociológico. En esta edición número 15, ¿sí?, que lleva por título Educación y Memoria, el abordaje de la historia reciente en el aula, contamos con la participación de María José Quevedo y de Ángeles Ferreira. Antes de cederle la palabra a nuestras invitadas, quisiera agradecerle al Centro Cultural de España Juan de Salazar por apoyar este proyecto y por cedernos este pedacito de su hermoso patio. También le quiero agradecer a Café Tostadores por atendernos con sus riquísimos cafés, con su riquísima comida y con su riquísima cerveza. Y también le quiero agradecer al equipo Filobar. Es un equipo de personas que ponen a nuestro servicio su tiempo, su trabajo y su dedicación y hacen que sea posible que esta noche estemos disfrutando un poquitito más de filosofía en el bar. Entonces, dicho eso, les dejo con Majo y con Ángeles y les pido un muy fuerte aplauso para ellas. Gracias. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Primero que nada, agregar a nuestra presentación de que ambas somos docentes y este trabajo en realidad no es un trabajo muy sistematizado, sino que después de la carrera de grado empezamos a trabajar como que en las mismas cosas y bueno, y toca perfectamente presentarlo juntas, ¿sí? Eh, Somos docentes y esto es como una reflexión sobre nuestra propia práctica, ¿verdad? O sea, es algo que queremos ir, en lo que queremos seguir trabajando. Muy buenas noches, que estamos pensando en voz alta, las preguntas que nos hacemos acá con ustedes hoy, el trabajo que venimos a presentarles, más que esto que dice Majo, algo sistematizado, es una reflexión en voz alta nuestra de un montón de desafíos que nos encontramos ambas en aula y que nos encontramos ambas con este querer ser coherente con todo lo que uno se formó y con todo lo que uno reflexionó para entrar a ese espacio que es el aula. Entonces, la idea es que lo tomen de esa forma, como esta reflexión abierta y que nos puedan ayudar a seguir avanzando en esto. Bueno, y va a tener distintos momentos, ¿sí? Ángeles va a comenzar con un cuento, después voy a hablar un poco más yo de la parte teórica, vamos a preguntas y queremos cerrar con más preguntas otra vez, ¿verdad? Y más cuentos. Así que comenzamos. A Pedro le habían regalado una pelota el día de su cumpleaños. Él estaba enojadísimo. No era esa pelota blanca con parches negros como tienen los futbolistas profesionales. No, esta pelota era de plástico. Le decía a su papá, cuando yo quiero meter un gol de cabeza, la pelota va para cualquier lado. No se puede jugar, papá, así. Su papá le mandaba a callar y le decía, mejor así no te mueven las cosas en el cerebro, más tranqui. Y luego lo mandaba a callar para poder escuchar la radio. Pedro notó que de esos meses en que los militares empezaron a ocupar las calles de la ciudad, su papá todas las noches se sentaba en su sillón favorito, prendía la radio y escuchaba con atención. Es más, a veces venían todos sus amigos, fumaban y escuchaban la radio. Pedro no entendía. Le llegó a preguntar a su mamá, ¿qué tanto quieren escuchar en la radio? Ni se entiende lo que dicen. Y su mamá le decía, porque en la radio pasan cosas, nos cuentan cosas importantes. Importantes, sí, cosas que nos pasan a nosotros, cosas que pasan en nuestro país. Pero ni se escucha, mamá. Se plagueaba Pedro. Y la mamá le dice, es que la voz viene de muy lejos. Pedro entonces abría la ventana y soñaba. ¿Dónde estará esa voz? ¿En qué cerro estará esa persona que hablaba en la radio que a su papá tanto le importaba? Pedro esa semana, imagínense, pelota nueva fue el éxito del barrio. Me salté la imagen, perdón. Fue el éxito del barrio. Manejaba la pelota en todos los partidos del barrio.
En esa jugada que tanto soñó, en esa jugada en la que por fin estuvo enfrente de Daniel, manejando como quería su pelota liviana para poder meter su primer gol, cuando lo logró y giró para abrazarle a sus amigos y gritar el gol a todo pulmón, se dio cuenta que nadie lo estaba observando. Todos sus amigos y todas las personas del barrio estaban mirando el almacén del papá de Daniel, el almacén en donde enfrente de ese mismo lugar lo estaban arrastrando al papá de Daniel rodeado de policías. Pedro no entendía. Había gente que huía, había gente que se asustaba y ahí estaba Daniel con él. Cuando la calle se vació, Pedro le preguntó a Daniel, ¿qué pasa? ¿Por qué le llevan a tu papá? Porque él está en contra de la dictadura. En contra de la dictadura. Imagínense la cantidad de veces que escuchó en la radio en contra de la dictadura, en esa radio de noche de su papá, y él no entendía. Y le preguntó, Daniel, ¿qué significa en contra de la dictadura? Daniel, con miedo, mirando quién estaba alrededor, le dijo despacito, que queremos un país libre, que los militares no nos gobiernen. Pedro no entendía mucho. Volvió a la casa apenado, jugando con la pelota. Cuando se encontró con su papá, lo abrazó y le dijo, papá, a Daniel, a su papá lo llevaron hoy, la policía. Y el papá le dijo que él ya lo sabía. Esa noche, en la casa de Pedro, su mamá lloraba en plena cena. Nadie hablaba. En un momento de agallas, Pedro le preguntó, ¿y ustedes están en contra de la dictadura? Y los dos, temblando, asintieron con la cabeza sin decir una palabra. Fue bastante fuerte. Esa noche fue la primera vez que Pedro prestó atención en la radio. Se sentó, contento de que no lo mandaran a dormir, a escuchar qué decía la radio. Y la radio dijo, dictadura militar. Y parece que en un momento de claridad, todas esas ideas vagas que tenía Pedro iban cobrando orden. Y ese rompecabezas se iba formando. Entonces le preguntó a su mamá, mamá, ¿yo estoy en contra de la dictadura también? Y su mamá responde la clásica respuesta de toda madre. Vos sos un niño, Pedro, vos tenés que jugar, vos estás creciendo, vos no tenés una... Y cuando escuchaba, Pedro pone el ojo en blanco y se queda. Meses después, en la escuela de Pedro, un día va a llegar la señorita con un militar. Imagínense, un militar de esos grandes, pecho enorme, medallas, barba, unos lentes negros y le va a decir, muy buenos días, chicos. Se levantan todos los niños. El susto, alguien tan grande al lado de la señorita. Y le dice, hoy vengo a traerles una propuesta preciosa. El general Perdomo, nuestro general, presidente de nuestro país, les quiere dar una tarea a todos los niños. La tarea es hacer una composición. Pero qué honor, porque la mejor composición va a recibir una medalla en manos del mismo general, una medalla de oro. Pedro escuchó medalla de oro y ya le quiso decir a Juan, su amiguito al lado, con una medalla de oro voy a tener la pelota más fuerte con parches negros para jugar al fútbol. Esta es la mía. Estaba contentísimo. Claro, el general los manda a sentar, se sientan toditos y les dice, saquen lápiz, saquen papel y el título de nuestras composiciones va a ser Lo que hace mi familia a la noche. Entonces todos se quedan, como todo niño, empiezan a morder el lápiz, a mirarla. ¿Qué podemos poner en Lo que hace mi familia a la noche? Entonces le escucha a Juan y le dice, Pedro, ¿vos qué vas a poner? Mi familia siempre hace lo mismo, cena, escucha la radio o duerme. ¿Qué puedo poner? Y Juan le dice, sí, la mía también. Y entonces piensa Pedro y le pregunta a Juan, Juan, ¿y vos? ¿Vos estás en contra de la dictadura? Pues claro, le dice Juan. Pedro le dice, pero si vos sos un niño. Ay, pero los papás siempre nos dicen que somos unos niños. Entonces Pedro se vuelve a concentrar y escribe, Lo que hace mi familia a la noche, Pedro Ferreira, 3er grado. Estaba seguro, esta era su medalla para su pelota. Imagínense. Pasaron las semanas y vuelve el general con un montón de papeles y caramelos. Levántense, niños, se levantan ellos y les dice, el general está contentísimo con su trabajo. Han logrado lo que él quería, son un orgullo para la nación. Pero
no recayó la medalla de oro en esta escuela. Le traemos caramelos. Ay, de Pedro, estaba re triste. Caramelos podía conseguir en la tienda de Daniel. Daba igual los caramelos. Entonces volvió caminando para la casa enojadísimo. Cuando se encuentra le dice a su papá, papá, los caramelos que me dio el general. El papá cuando escucha general se asusta. Pedro, ¿por qué un general te da caramelos? Por la composición, la tarea de la escuela. ¿Por qué un general te da una tarea de la escuela? Estaba asustado, temblaba el papá. La composición, papá, que nos habían dado de qué hace nuestra familia a la noche. La cara del papá era de temblor, de susto, de miedo. No cabía en sí todos los sentimientos que pasaban por su cabeza, los pensamientos que pasaban por su cabeza. Y en eso le dice, Pedro, ¿y qué escribiste? Ay, papá, tranquilo. Pedro estaba en la suya, estaba contentísimo. No, pero decime, ¿qué escribiste? Y saca Pedro la nota, el papel que había escrito, y lee, Pedro Ferreira, lo que hace mi familia a la noche. Apúrate, Pedro, me estás cansando. La cara del papá de, no estoy para esto. Y lee, nosotros todos los días venimos y empezamos a cocinar en familia. Yo, por supuesto, ayudo. Nos sentamos y cuento sobre mis goles y mis amigos y luego vamos a la biblioteca de la casa a jugar ajedrez. Jugamos y jugamos ajedrez, luego me duermo y mi mamá y mi papá siguen jugando ajedrez. Cuando termina de leer, mira la cara de su papá, que entre sonrisas y llantos no podía entender. Y en ese momento le dice, tenemos que comprarnos un juego de ajedrez por las moscas, Pedro. Muchas gracias. Este es un cuento de Antonio Scamerca, de Argentina, hecho en 1998 para trabajar con niños de sexto grado el tema de la dictadura. Bueno, para hablar un poco de qué fueron las dictaduras en nuestros países latinoamericanos, ¿sí? Sí, se escucha mejor, parece. Bueno, además de altos niveles de represión, de la utilización del poder coercitivo o de la posibilidad de utilización del poder coercitivo, sabemos que efectivamente se utilizó, existieron ciertas reformas que se dieron a nivel económico, a nivel del sistema productivo, reformas neoliberales que se instalaron en ese periodo. Y esas reformas neoliberales necesitaban de ciertos valores que se han reproducido a través de distintas instancias en la sociedad para que se mantengan, para que se reproduzcan. Ahí es muy interesante el trabajo que hacen David Velázquez, Ignacio Telesca, Ana Barreto, Sandra D'Alessandro, sobre cómo se va configurando el autoritarismo en la educación en Paraguay. Son 4 tomos que analizan desde la época de la colonia hasta la actualidad, hasta el 2012 creo. Y nosotras usamos mucho eso en nuestro trabajo. Entonces, el hecho de que la dictadura implique no solamente hablar de los desaparecidos, de las víctimas, sino que hablar del sistema económico y social que sustentó todo eso, nos lleva a una primera complejidad. Y hoy vamos a presentar ciertas complejidades que se dan en torno al abordaje de la dictadura como memoria, ¿sí? La primera complejidad tiene que ver con que no solo implica hablar de los desaparecidos y perseguidos, sino del modelo económico y político que sustentó todo eso. Y eso implica hablar de gente viva, ¿sí? Entonces, la primera complejidad es que hay gente viva que fue protagonista de ese periodo, de alguna u otra forma. Todos los que están vivos y vivieron ese periodo fueron protagonistas de su historia. La complejidad número 2 tiene que ver con algo que difiere un poco en los países y que tiene que ver con los avances en torno a memoria que se dan, ¿sí? En torno a la lucha por la memoria. Y hay algunos autores que hablan de que eso puede tener que ver con cómo terminaron las dictaduras. Por ejemplo, en Brasil el proceso fue pactado, negociado, ¿sí? La salida de los militares fue pactada, fue negociada.
En Argentina la salida de los militares se da después del fracaso en la Guerra de Malvinas y fue abrupta, ¿sí? Y eso podría tener relación con que en Argentina los procesos de memoria estén mucho más avanzados que en otras sociedades. Y en Paraguay, si bien nos parece un poco, tenemos un caso parecido al de Brasil, también es interesante el hecho de que tan enraizados estaban Stroessner, su partido y toda esa claque en el poder, que ni se tomaron el esfuerzo de eliminar todos los documentos que se encontraron unos años después en una oficina de la policía en Lambaré y que documentan todo el proceso del operativo Cóndor, o por lo menos una parte importante, ¿sí? Que hoy constituyen fuente invaluable para la historia. Entonces, segunda complejidad, los avances en torno a memoria. Y ahí también es interesante algo que puede parecer un poco obvio, pero tal vez no, que tiene que ver con que otros estudios en Japón y en España demuestran que se dan más avances en torno al análisis crítico de la memoria en países progresistas, con gobiernos progresistas, y se da una tendencia al ocultamiento y a una revisión histórica que justifique todo el presente en los países con gobiernos conservadores, ¿sí? Entonces, complejidad número 3, ¿sí? Historia versus memoria. No son la misma cosa, no se abordan de la misma manera. La historia es considerada, y esto no lo decimos nosotras, lo dice Hobsbawm, la historia puede ser considerada como un pasado desapasionado, ¿sí? Uno cuenta la historia, el pasado, desapasionadamente porque no nos tocó directamente tal vez, o no lo sentimos así. Y la memoria es un trasfondo de la propia vida, implica parte de nuestra propia historia, de nuestra familia, de gente que conocemos. Y usualmente son hechos traumáticos con carga de violencia, de dolor, difíciles de asimilar individual y colectivamente, socialmente. Entonces la complejidad número 3 es la cuestión que se da en torno a historia y memoria. Y ahí vamos a la complejidad 4, ¿sí? De que, bueno, cuando hablamos de memoria histórica y que, bueno, es importante estudiar la memoria, es importante analizar el pasado reciente, decimos, bueno, el ámbito educativo es el que se tiene que encargar de eso. Pero eso, bueno, nos lleva a todas estas complejidades que estamos citando, y la complejidad número 4 es del espacio educativo como gestor del pasado. Y ahí hay un estudio con jóvenes en Buenos Aires, una muestra bastante considerable, que básicamente hacen una encuesta de dónde los chicos, los estudiantes, los adolescentes se enteran y construyen sus posiciones con respecto a la dictadura en Argentina. Y sale que en mayor medida en la escuela, después vienen los medios de comunicación, después la familia y en último caso los pares. O sea, no es algo de lo que se habla con los amigos, y muy poco se habla en la casa también. Entonces, eso nos da cuenta del carácter público que tiene esto. Esto se aborda más fácilmente en el ámbito público, no en el privado. Y si bien pueden haber avances en torno a la inclusión de la memoria en las políticas, en los currículums, se da de manera desigual, y hay que entender que también finalmente puede incluirse en papel súper bien, puede no incluirse, ¿sí? Puede incluirse exhaustivamente, pero sin ninguna forma de aplicar eso directamente en aula, pero finalmente es el docente el que decide qué hace en aula. Entonces, eso nos lleva a la complejidad número 5, y que para nosotras es la central, que es la docente, ¿sí? Y decimos de que abordar el pasado reciente no es lo mismo que abordar cualquier otra disciplina, ni tampoco abordar la historia en sí, o sea, esa historia desapasionada, porque confluyen en el docente su comprensión, su conocimiento o su no conocimiento de las políticas educativas, su comprensión o conocimiento o no conocimiento del currículum, ¿sí? Su propia formación. Su formación, hablamos no solamente de la formación docente que haya tenido, de la formación disciplinar,
sino también de la formación desde su experiencia educativa como estudiante de primaria, de secundaria. Todo eso hace parte al ser docente. O sea, cuando nos volvemos docentes, cuando nos damos cuenta realmente de qué es lo que vivimos en la escuela también, ¿verdad? Nosotros mismos. La posición de su institución, si la institución favorece o no hablar de estas cosas, confluye su conocimiento sobre sus estudiantes. Por ejemplo, conviven una nieta de desaparecido con una tataranieta de Higinio Morínigo, por ejemplo, ha pasado. Los medios de comunicación y la postura que se mantiene en el momento, su historia familiar personal, lo que vivió su familia, lo que vivió gente cercana a él o a ella, su capacidad de abordar temas conflictivos, y acá nos estamos yendo a algo súper subjetivo y que tiene que ver con cada persona y que tiene que ver con otro tipo de trabajo, porque decimos, nosotros no estamos educados para abordar el conflicto. O sea, se evita el conflicto. El sistema educativo tiende a evitar el conflicto. Y algo interesante también y importante en todo esto es sus niveles de explotación. ¿Sí? Si hay un docente que labura doble turno en un colegio y no se va a sentar tanto a explicar, a pensar cómo abordar esto, va o a hacer lo que dice el libro de texto o no va a abordar, ¿sí? Y ahí había un trabajo que hicieron en Sudáfrica, ¿sí? Cómo se abordaba la historia de la segregación racial. Y básicamente decía este trabajo de que para abordar de una manera óptima, el docente tiene que hacer todo un proceso de analizar cuál es su visión, de sentarse, pensar, reflexionar, sistematizar su propia vivencia sobre el tema y después puede enfrentar el pasado, dicen, ¿verdad? Entonces, es un ejercicio súper interesante, no solo para cualquier docente, para cualquier persona, pero en los niveles de explotación que tienen los docentes en Paraguay es un ejercicio complicado de llevar a la realidad. Entonces, esto nos lleva a una serie de preguntas, ¿sí? Y unas preguntas en las que coincidimos con algunos autores que leímos y en unas preguntas que nos hacemos nosotras en nuestra práctica cotidiana también. Sí, perdón. Nosotras le habíamos planteado al comienzo que tenemos más preguntas que respuestas o más cosas que contarles, sobre todo son las dudas que tenemos. Y nos planteamos cómo afrontar la enseñanza de una historia cuyos protagonistas pueden estar vivos y los efectos de sus actos permanecer en la agenda pública actual. Y cuando se trata de una historia que incluya hechos traumáticos, cómo abordarla en aula reconstituyendo su complejidad y cómo tratarla teniendo en cuenta que estos hechos emergen del seno de la propia sociedad y pueden poner en entredicho sus certidumbres, sus autorrepresentaciones éticas y morales. ¿Qué relato debemos privilegiar? ¿El de las víctimas, el de las memorias contrapuestas o el de la historiografía? Toda memoria es válida en el espacio de aula. ¿Cómo promover el debate y la reflexión de los y las estudiantes sobre la historia, dotándoles herramientas que le permitan dialogar con el presente actual fuera de aula? ¿Cómo abordar la historia comprometiendo ética y políticamente a los estudiantes y a las estudiantes para que los mismos y las mismas no vuelvan a repetir la historia? Como sociedad, ¿cómo acompañamos al docente en este desafío? ¿Qué herramientas pedagógicas existen para ayudar a hacer explícito este debate entre memoria e historia? Y por último, pero creemos que son muchas más, debemos hacer explícita nuestra posición política como docentes en aula. Con la posición política sobre nuestra no es, o sea, trata más bien de, ¿será que tenemos que explicarle a los chicos, a las chicas, que esto es tan complejo de abordar y que necesitamos también o será que no? ¿Será que tenemos que buscar estrategias o metodologías directamente de cómo abordar eso en clase? Entonces son preguntas que nos hacemos, ¿verdad? Están ahí. Y bueno, esto nos lleva a hablar un poco de las metodologías también, ¿verdad? Y ahí hicimos todo un trabajo de recopilación de qué tipo de metodologías se usan para trabajar esto en aula. Y ahí es interesante porque usualmente nos toca recurrir a fuentes
a métodos no tradicionales, ¿verdad? Porque la inclusión del pasado reciente en los libros tarda un poco en llegar, toma cierto tiempo. Y, por ejemplo, el caso de Argentina muestra cómo antes de que la historiografía se ocupe de, o ni siquiera se preocupe de escribir sobre el pasado reciente, fueron las luchas por la memoria las que presionaron para que eso, digamos, las que explicitaron una necesidad de la sociedad y para que eso se aborde en aula, ¿verdad? Y esas luchas por la memoria produjeron ciertos materiales súper interesantes. Ahí el trabajo de los escritores literarios, ¿verdad? De la literatura, de los periodistas, de los audiovisualistas que recopilaron testimonios, que recopilaron historias, de los artistas que plasmaron eso en obras y que permiten a través de algo que, digamos, algo que no parece tan duro, algo bello como el arte, transmitir un mensaje que en el fondo eh, es de dolor, es de un trauma, ¿verdad? Y todo eso sigue siendo material para abordar la memoria hoy en día. Incluso más valioso que los libros de texto que ya incluyeron nuestra historia reciente. Porque sobre todo abordar con libros de texto nos lleva a reproducir un modelo de memorización y de repetición que para estas cosas no sirven. No sirve saber en qué fecha hizo su golpe Stroessner y cuándo cayó y cuánto desaparecido, si uno realmente no digiere esa información a través de otras cosas, ¿sí? Y ahí creemos que sirven los trabajos en grupos, eso te ayuda a empatizar, a construir consenso, a disentir, a respetar los disensos. También despierta curiosidad sobre las posturas distintas, permite ver que no existe una sola versión de esa historia. Y después que también el pasado reciente necesita tener relación con el presente. Es complejo porque la gente está viva. Es complejo porque esa gente que está viva está en el poder todavía. Y es esa gente que está en el poder todavía la que no incluye luego eso en los programas educativos y en los currículums, o que incluye de una manera superficial y damos el gobierno de Stroessner y cómo se construyó Itaipú, ¿verdad? Pero no damos que Itaipú se construyó bajo ocupación militar, ¿sí? Entonces, relacionarse con las implicaciones para el presente. Y ahí pasamos a el enfoque de los contenidos. No tiene que centrarse tanto en la élite política que controlaba la situación, sino que en qué pasaba con los ciudadanos comunes, qué pasaba con los excluidos, qué pasaba con los otros que no están en los libros, ¿verdad? Y también ayuda no ver solamente el proceso nacional, sino que ver el proceso regional e incluso mirar al mundo, porque claro, no es que hubo dictadura en América Latina, hubo Guerra Fría, ¿sí? Entonces, eso ayuda a comprender algo, digamos, que capaz uno puede conocerla, alguien tiene ese testimonio muy cercano a uno o a una, pero el conocer que eso pasó en un contexto latinoamericano y en un contexto mundial de Guerra Fría te permite ver ese hecho en el marco de todo un proceso. Y eso nos ayuda a dejar de concebir la historia como algo dado, a cuestionar el proceso de construcción de la historia misma, ¿sí? No es automático, pero a veces parece que sí, eso vamos a ver un ejemplo después. Y los libros de texto igual, no es que decimos que los libros de texto no sirven y mucho. ¿Por qué? Porque por un lado nos permiten ver cuál es la narrativa oficial, porque por más de que haya editoriales privadas que se encarguen de los libros de texto, siguen una política del ministerio. Entonces la narrativa de los libros de texto es la narrativa oficial, ¿sí? Y por otro lado, los libros son quizás el único recurso, el único acercamiento al pasado que mucha gente va a tener. Si es que llega a la escuela en Paraguay en realidad, ¿verdad? Si es que llega al colegio. Algo, paréntesis. Dicen de que también estas cuestiones de dictadura y demás son muy complejas de abordar y que en realidad a partir de los 14, 15 años recién se puede, ¿verdad?
eso dice, o sea, como al ser muy traumático, 14, 15 años. Y vemos como en el cuento que presentó Ángeles, es algo duro, pero es algo que se puede trabajar con más chiquitos. O sea, son distintas, se puede trabajar distintas dimensiones desde más chiquitos, ¿verdad? Y mientras desde más chicos se trabaje, más cosas van quedando, digamos. Después sobre eso se va construyendo el resto, ¿verdad? Bueno, después tenemos otros materiales. Ah, los libros de texto. Estamos en los libros de texto. En el marco de los libros de texto, lo que nosotras podemos plantear, porque sí hicimos la investigación de analizar nuestros textos de cuarto, quinto y sexto grado de ciencias sociales que se aplican actualmente en Paraguay en torno a la historia reciente, y nos llamaba mucho la atención porque tiene todos estos elementos que Majo va diciendo, ¿verdad? O sea, podemos hablar de dos hechos recientes, todo el proceso de la dictadura estronista, y podemos hablar del inicio de la transición hasta el juicio o golpe de Estado a Fernando Lugo, un debate social actual que implica una confrontación en aula directa. Es muy loco porque esto está en el programa para sexto grado. Entonces, para todo este montón de gente que nos plantea a nosotros que esto no es tratable con niños menores de 14 años, el programa te plantea enseñar esto en sexto grado. O sea, uno da sí o sí historia, hasta nuestros días da la historia en sexto grado. Entonces, los textos que nosotros tenemos hoy día como docentes para trabajar en aula, lo que hacen es citar hecho por hecho, sin dar opinión, adjetivo alguno a lo que va poniendo, ¿verdad? En el caso de la dictadura encontramos que todos nuestros textos sí plantean la cuestión de la cantidad de desaparecidos y la violación a los derechos humanos como una crítica a la dictadura estronista que aparece en un párrafo, pero que después tenés toda una página donde cita todos los hechos que sucedieron en el periodo estronista. Estamos hablando de más de 30 años de gobierno, entonces imagínense todo lo que se pueda citar de construcción, de, sí, casi todo lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué imagen queda para un niño o una niña si no tiene un docente que se esté planteando estos desafíos, ¿verdad? Y en el periodo de la transición a la democracia, el único corte que tenemos es el del marzo paraguayo y se habla como un confrontamiento mínimo, o sea, no tenemos un abordaje. ¿Por qué nos preocupa mucho esto? Porque nosotros sí tenemos investigaciones que demuestran que en Paraguay el docente o la docente no recurre a otro texto más que a ese libro que le da el ministerio o que le da la escuela en la que está trabajando. La investigación es cuando se le pregunta qué otros libros accede un docente, no pueden citar nombre de libros, ¿sí? Y nosotras no estamos con ganas de responsabilizar al docente o la docente de esta tarea. Creemos que es una tarea que tenemos que abordar todos como país, ¿verdad? Y lo otro es que además nosotros tenemos que la mayoría de la población paraguaya asiste hasta sexto grado. El programa de historia de séptimo, octavo y noveno ya entra a historia universal. Entonces, ¿qué pasa con el chico y la chica? Se queda con todo el relato histórico que recibió en cuarto, quinto y sexto grado, que es un relato que está medido para niños, supuestamente, en donde solamente se cita hechos, donde está muy preocupado por qué presidente hasta qué momento gobernó. Entonces, ¿qué historia queda? ¿Cómo afronta esa historia después el niño o la niña? ¿Cómo relaciona? No tenemos actores más allá de los presidentes. O sea, es muy preocupante si tenemos que hablar no solamente de historia reciente, sino de toda nuestra historia, pero si tenemos que hablar de historia reciente, aún más, ¿verdad? Bueno, y siguiendo con otras metodologías, la fotografía y los audiovisuales son interesantes, pero también plantean una necesidad de educar la mirada, ¿sí? De educar la mirada de los chicos porque hay un montón de cosas que condicionan esa foto o ese audiovisual que no aparecen ahí. Entonces, importante es eso, y ahí está la cuestión, sin condicionar la reacción de los chicos. Entonces, es darles contexto, pero respetar también la reacción que provocan ellos, ¿verdad? Em, y las visitas pedagógicas, días conmemorativos, que no sirven de nada si es que no hay algo significativo asociado a eso, o sea, algo que el chico tenga que debatir, pensar, romperse la cabeza un ratito, ¿verdad? Porque o si no, los días conmemorativos pasan y nadie sabe qué pasó en esos días, ¿verdad?
Y finalmente los testimonios orales, ¿verdad? Esa es la ventaja de que haya gente viva también, ¿verdad? Porque los testimonios orales no solo nos permiten conocer la historia de la gente que está viva, sino que en los relatos de esa gente se ven las historias de los que ya no están, de los compañeros, de las compañeras desaparecidas, de los familiares, de las parejas, de toda, de la novia que robó Stroessner a un montón de gente, ¿verdad? Y bueno, para cerrar esta parte de metodología, decimos que es muy importante utilizar diversas fuentes históricas, diversas fuentes, o sea, diversos recursos en aula para abordar esto, y sobre todo testimonios de personas conocidas por ello. ¿Por qué? Porque les ayuda a percibirse parte de la historia, ¿sí? El hecho de que haya alguien cercano a ellos, cercana a ellas, que les cuente cómo vivió ese proceso, les acerca muchísimo más a ese proceso histórico. Y ahí quiero leer 3 partecitas. Les di una tarea a mis alumnos, ¿sí? Les di una tarea que era tomar una de las anécdotas familiares de que se cuentan en la casa, ¿sí? O que contaban los abuelos o quien sea, sobre cualquier momento histórico. Y escribir un cuento relacionando a un proceso histórico, o sea, explicando el contexto histórico particular en que se da esa anécdota. Y bueno, esta estudiante escribió sobre historia reciente, ¿sí? No habíamos dado en clase que era historia reciente. Esto es tercer curso, ¿sí? Tercer curso del bachillerato. No habíamos dado qué es historia reciente, qué es memoria, cómo se aborda la complejidad. No vimos nada de eso. Pero les leo. Leo el comienzo como un párrafo que va el cuarto, quinto párrafo y el último, ¿sí? Se habla de los desaparecidos, de los artistas, de los socialistas, de las abuelas de Plaza de Mayo. Pero ¿por qué no se habla de los niños? ¿Por qué nunca se cuenta cómo se sentían los jóvenes con lo que sucedía en ese momento? Por lo poco que entendía a esa temprana edad, mis padres, tíos y abuelos estaban en contra de Perón. Todo era muy difícil de digerir y asimilar. En el colegio no nos permitían hablar de política. Decían que era cosa de adultos y que no teníamos por qué tomar postura. Pero el chisme circulaba igual. Y el final. No puedo decir si fue casualidad, o el destino, o las decisiones de mi familia, pero todos sobrevivimos. No todos tuvieron esa suerte. Vivimos con el terror de desaparecer por la simple decisión de alguien que se creía superior, con la imposibilidad de expresar nuestras ideas por pánico a lo que nos pueda pasar. La desesperación de no saber si nuestros familiares volverían a cruzar la puerta por la que acababan de irse. Eso no es vivir. El simple intento de llegar a un mañana no es vivir. Sobrevivir no es vivir. Ella hizo su mamá le contó la historia de cómo ella vivió ese proceso y ella escribió un cuento como desde la persona de su mamá, una nena de 12 años en la dictadura argentina. Y en una parte, que no puse acá, ella habla de que sucedió algo, ¿sí? La familia dentro de todo había zafado, pero sucedió algo y nunca eso, o sea, ese hecho que protagonizaron todos los miembros de la familia, nunca se mencionó en ningún almuerzo familiar. Y hay una parte donde dice la mamá, la nena de 12 años, dice, nunca me atreví a mencionar ese hecho porque no quería ser la primera en hacerlo, pero estoy segura que ese día quedó en la memoria de todos. Y a mí me fue muy fuerte porque todo lo que yo pensaba salió en ese cuento, ¿verdad? En una tarea así simple, anécdota con contexto histórico, salió todo, ¿verdad? O sea, salió la cuestión de que los niños, o sea, no se sabe qué pasaba con los niños en aquella época, no se sabe cómo vivía una familia a la que no le pasó nada, ¿sí? A pesar de que vivían con miedo, de que son temas traumáticos que no se hablan en la mesa y de que en la escuela tampoco se habla, o sea, en ese contexto por lo menos. Nada, y para poder cerrar este compartir con ustedes, nosotras, cuando estábamos planteándonos cómo presentábamos hoy acá, partíamos de las bases teóricas que teníamos nosotras
para poder plantear nuestras investigaciones, para poder plantear nuestro quehacer pedagógico. Y este planteamiento que lo leímos de Marx no es nuestro, que nos parece a nosotros que es clarísimo y nos encontramos constantemente en todo lo que hacemos, que las personas estamos determinadas históricamente y que por el contexto en el que vivimos. Parece tan simple, pero a veces tan inentendible, ¿verdad? Somos personas las que hacemos la historia y a la vez es esta la historia que viene construyéndose desde mucho antes que nosotros la que nos determina. Para nosotros es desde esa frasecita que parecía tan simple e introductoria de un autor que nos gustó, la que nos viene preguntando y cuestionando todo el quehacer nuestro en esto de enseñar ciencias sociales en aula, ¿verdad? Y complementamos, así como dijo Angie, ¿verdad? Nosotros cuando escribimos nuestro trabajo más teórico, más académico, partimos de esta teoría, ¿verdad? Porque era una teoría con la que ya nos sentíamos cómodas, sentíamos que explicaba la realidad como necesitábamos y porque no explicaba la realidad, nos ayudaba el método a entender la realidad, ¿verdad? Y complementamos esto con el concepto de Gramsci de hegemonía, ¿sí? Que dice básicamente que para que un modelo de sociedad se reproduzca, se mantenga vigente, se necesita mantener y asegurar la posibilidad o la efectivización de la coerción, pero también educar el consenso. ¿Qué es educar el consenso? Es reproducir los valores necesarios para mantener un sistema económico y social determinado, y en este aspecto las relaciones pedagógicas se dan en el marco de la sociedad, no solamente en el ámbito educativo entre profe y alumno, profe y estudiante, sino que se dan en el marco de la sociedad, en el marco, en la familia, en la pareja, entre los amigos, en el bar, acá, ¿verdad? Y es un poco esto de que abordar la dictadura para nosotras no es solamente listar cuánto desaparecido hubo, que sí que es importante, sino que entender que ese sistema económico y social que sustentó todo eso sigue vigente, sigue perfeccionado, pero también está en crisis, ¿sí? Y entonces, si las relaciones pedagógicas se dan no solamente en el ámbito educativo, nosotras queremos, no sé si llegamos a los 40 minutos, a la 1 hora, no sé qué pasó, pero nosotras queremos cerrar con una pregunta para abrir el debate. Y es 2 preguntas. ¿Sí? Para ustedes, para ustedes. ¿Y qué es? ¿Cuáles fueron sus experiencias en torno al pasado reciente? ¿Cuáles fueron sus experiencias en torno al pasado reciente? ¿Y cómo ustedes fueron construyendo su aprendizaje? Entendiendo el aprendizaje como algo que se construye a lo largo de la vida y que nunca termina. Gracias.